Bienvenidos a Mesa Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com para hablar de música, y vamos a hablar con un enorme músico de la ciudad de Rosario. Ya no transita tanto por la ciudad de Rosario, la capital lo ha seducido, esto dicho en buenos términos, por supuesto. Ya hace algún tiempo que no está justamente entre nosotros, pero está justamente de recorrida por todo el país presentando su nuevo disco, y vamos a charlar un rato acerca de la vida justamente de Franco Luciani. Franco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Un gustazo estar acá con vos, charlando un rato. Pero bueno, volviendo siempre, ¿no? Siempre se vuelve, ¿eh? Sí, estamos cerca. Como dijo Fito, está cerca. Y bueno, el que se fue de la Chicago Argentina a la Reina del Plata soy yo. Incluso yo tengo toda mi familia acá. Está todo acá. Claro. Así que siempre es una buena excusa a volver. Sí, obviamente, claro que sí. Yo te conocí de Franquito. ¿Sí? Entre Franquito y Franco pasaron un montón de cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas. Hay algunos atrevidos todavía que son más chicos que yo y me dicen Franquito. Todavía Franquito. Pero sé que cariñoso. Sí, ha pasado mucho, la verdad que sí. Ha pasado mucho y en relativamente, no digo poco tiempo, pero tampoco mucho. Porque yo me acuerdo de aquella revelación del 2002, que es un poco el comienzo de mi carrera como armonicista. Hasta hoy pasaron un montón de cosas. ¿Por qué la armónica? Bueno, ¿por qué la armónica? Nos fuimos... Hablo por los dos, ¿no? ¿Por qué esta sociedad? Claro, ¿por qué esta sociedad? Yo creo que sí, fue un encuentro, digamos, mutuo. La armónica, fue muy progresivo el encuentro con la armónica, porque la música viene de mucho antes. Mi viejo es un melómano, que me enseñó a escuchar de todo, y me sigue hoy invitando a escuchar y siendo crítico, incluso en el buen sentido, ¿no?, de lo que hago. Mi vieja, la música del litoral, que es por ahí lo que no cubrió mi viejo, porque mi viejo cubrió todo lo demás. Cuando digo todo, digo todo. Todo. Vivaldi, de Vivaldi a John Coltrane, de los Beatles a Piazzolla, de Domingo Cura a Peter Gabriel y de Tom Jobim a Jimi Hendrix, no sé si lo nombré. Sí. Con toda esa amplitud. Y mi vieja, la música del litoral. Después mi abuelo, Orlando, era cantante lírico, fue uno de los gestores de lo que soy la Asociación Rosarina de Artistas Líricos, la Ardal. Mi abuelo Domingo, por el lado de la música, digamos, era militar de la banda. De la banda militar. De la banda militar. Y bueno, mi tío y mis primos, mi tío Darío y mi prima Joana y Lorenzo, viven en Francia. Ya mis primos son franceses. Por eso yo siempre digo, joder, yo soy como Gardel también. Tengo familia en Toulouse. Porque de ahí es Gardel, ¿no? Y bueno, y mi hermano Leonardo, el cantante de Fluido, Lolo, a quien yo lo seguía en las primeras bandas. Imagínate que así yo me encontré con la música muy de pibe, con la percusión muy de pibe. Impensado no asociar esa familia a la música, o que salgan músicos de ese lugar. Todo, sí, porque incluso mi hermano del medio, Dante, que es ingeniero, también alguna vez estudió guitarra, ¿viste? Antes era más común también, O sea, ¿no? ¿Ingeniero recibido? Ingeniero recibido, ingeniero químico. Para la tranquilidad de papá y mamá, Claro, hay alguien que pudo colgar o sea, alguien puso un diploma, un académico ahí, ¿no? Claro, un diploma de ingeniero. Yo tengo el de Maestro Nacional de Música, ahí está, pero no el de ingeniero. Sí, era inevitable. Lo que pasa que la armónica no había llegado. Entonces, la batería, yo estudié batería y percusión sinfónico, el mundo maravilloso de la percusión sinfónica, que es ese mundo de la percusión toda escrita. Hasta el mínimo golpe de triángulo está escrito en la partitura. Yo eso lo estudié, también batería popular y percusión popular, en las 3 principales escuelas aquí. En la municipal, cuando estaba en el Bajo, antes de que esté en calle Oroño. Sí. En la provincial, que estaba en calle Córdoba, por eso, para andar por la peatonal para mí era cosa de todos los días. Y en la Siberia. La armónica llega cuando yo tengo, no sé, qué sé yo, 17, 18 años. Y llega la armónica como quien juega con instrumentos, que en definitiva es lo maravilloso de la música. Los músicos, la gran mayoría, llegamos alguna vez así, ¿no? Y empecé a sacar mis primeras melodías. Después descubrí la armónica cromática, que es esta que tiene este botoncito acá al costado, que le da los semitonos y bemoles. Ahí yo laburaba con mi viejo, comerciante. Camioneta, dando vueltas por toda la ciudad. Y guantera, la primera armónica cromática que tenía. En realidad no podíamos llevar las baterías en el vehículo. Entonces, ni los timbales, ni nada. Era mucho más fácil llevar en la guantera una armónica. Definitivamente. Y bueno, para mí era fenómeno, porque mi viejo me decía, a ver, sacá esta melodía. Y él la tarareaba, y le iba construyendo y la sacaba.
1, 2, 3 melodías. Y mi viejo me decía ya, vos tenés facilidad para un instrumento melódico. Y también me lo decían algunos profesores de las escuelas, las escuelas que nombré en la universidad que nombré. Y a mí casi que en mi adolescencia no me gustaba eso. Me ofendía. ¿Por qué? ¿Por qué no te hacía acordes? Pero en el fondo me hacía un poquito de ruido. Y después empecé a estudiarla, porque yo sabía leer música de chico. O sea, tiene la cuestión formal académica. Claro, entonces yo iba a la biblioteca y decía, dame lo que me pidió el profesor de audio perceptiva, de batería, lo que sea. Y decía, dame la carpeta de flauta traversa año 2. Que se escribe, la armónica se escribe y se lee en clave de sol. La famosa clave de sol, igual que una flauta, que un violín, los instrumentos melódicos cantantes. Yo toqué un tonete en la secundaria. Claro. Un fracaso. Fracaso como músico. Yo con suerte distinguía una blanca y una negra en un pentagrama. Bueno. Con mucha suerte. Te ponemos en mesa. No, yo me acostumbré a leer, bueno, también de oreja, siempre me gusta mucho improvisar y demás, pero esa parte formal estuvo. Y así empecé a estudiarla. Y en realidad el quiebre empieza en el 2001. En el 2001 yo empiezo a armar grupos donde tocaba ya la armónica. En realidad venía previamente en grupos donde yo era baterista o percusionista y ya tocaba 1 o 2 temas con la armónica. O invitábamos un batero, o ese tema no tenía batería y yo tocaba la armónica. Ya me lo pedían los músicos de eso. Claro. Y también yo veía cómo me lo destacaban. Me decían, che, tu laburo con los tambores y los platillos estuvo buenísimo. Ahora, cuando tocaste esos 2 temas con la armónica, me pasaba mucho eso. Y me hacía ruido, ¿no? Eso fue en el 2001, porque fue todo muy rápido. Y me imagino ahí, si decías que fuiste a buscar una carpeta de la cuestión académica de flauta dulce, apareció algún disco de Hugo Díaz, me imagino. Totalmente. Mi viejo, nuevamente, cuando empezó esto de sacar las melodías y demás, me decía, vos tenés que escuchar, 2 me nombró, vos tenés que escuchar a Hugo Díaz y a Toots Thielemans. Claro. Y hoy son prácticamente, entre muchos otros, la armónica, ¿no? son 2 referentes. Aparte, Hugo Díaz del sonido argentino. Claro. Es un sonido argentino de tocar la armónica. Y bueno, y la magia del jazz y todo lo que hizo Toots Thielemans, a quien tuve el honor de conocerlo en Bélgica el año pasado, pocos meses antes de que se vaya de gira, como decimos nosotros músicos, a los 94 años, ¿no? Bueno, si eso... Seguía tocando, por otra parte. Seguía tocando, sí. Sí, increíble. Y con toda esa data empecé a tocar, y vino este 2001, y en el 2001 decido, paralelamente al estudio de la percusión y de la batería, y de proyectos donde yo era baterista o percusionista, me armo un proyecto instrumental, apuntado principalmente al folclore. Otras cosas empezaron a venir muy pronto, como primero el tango. Me armé un grupo y habré hecho, no sé, Franco Luciani y la Tropa se llamaba. Habré estado tocando menos de un año y decido hacer el pre-Cosquín. Ya con la armónica. Con la armónica. O sea, es un pre-Cosquín que yo hago como solista instrumental armónica. Que fue una prueba de fuego. O sea, si no pasabas esto, ¿volvías para la batería o no? ¿O ya estabas lanzado directamente? Es lo que yo siempre digo. Por ahí si eso no hubiese sucedido, yo seguía tocando la armónica, pero 1 o 2 o 3 temas como venía dentro de mi labor de percusionista y baterista. Ese año fue un cambio grosso. Porque imagínate, yo antes terminaba el tema, platillazo, cruzaba brazo, esperaba que hable el de adelante. Tranquilo. Que presente al de adelante y lo que hacía después era marcar y empezar. Acá pasé a ser... frontman, o sea, empecé a hablar yo, fue grosso el cambio. A ver, no sé decir miedo, pero asumiste un riesgo que no sabías todavía si estabas en condición de asumirlo. Claro, uno lo mira a la distancia, hay cierto, un ingrediente no digo inconsciente, uno siempre piensa y tiene horizontes y demás, pero yo me había entusiasmado mucho con la armónica, entonces dije, quiero armarme un proyecto donde toque la armónica, no era mucho más que eso. Porque además, me parece también el riesgo viene de la mano de... la armónica no es la guitarra, no es el piano, o sea, no hay... los solos, entre comillas, van siempre por esos instrumentos. Exactamente. Entonces, la armónica era como... Claro. Como una prima hermana del bandoneón, del acordeón, pero no te llevaba adelante. Totalmente, totalmente. Incluso teniendo referencias, bueno, como Argentina, por ejemplo, el querido León Gieco, o en otros ámbitos, empezando por Bob Dylan, donde la armónica está, pero está netamente en un plano, digamos, no digo secundario, pero de momentos, no está el como un relleno sin faltar al respeto. Claro, no, sí, como un timbre más que se suma. En este caso mi búsqueda fue otra. Y bueno, cuando voy a Cosquín, empiezo a ascender en el certamen y llego a las instancias nacionales.
pensemos, diciembre del 2001. Parecía que no se iba a hacer ese Cosquín. Claro. Porque fue aquello. ¿Y tenías 20 años? 20. Más o menos. 20 recién cumplidos. Y decido entonces seguir, bueno, y al final terminé siendo, primero gané a nivel nacional como solista instrumental, y después entre todos los ganadores, revelación. Más allá de la importancia que tiene la revelación de Cosquín, para mí fue trascendental para decir, va por acá. Esto va en serio. Esto va en serio. Entonces, ahí es un poco el resumen de por qué la armónica. No tengo otra manera, porque como encima yo ya venía de la música con otras cosas, fue una pelea, no fue fácil. Cuando yo volvía de Cosquín y veía pasar del paisaje por la ventanilla para acá, para Rosario, yo decía, ¿y ahora qué? Porque es esto, definitivamente. Pero bueno, yo era un estudiante avanzado, tocando en un montón de proyectos. Claro, por un momento me da la impresión que se apagaron las luces del escenario mayor y había que apuntalar eso, o había que de alguna manera empezarle a dar forma a algo que era nuevo, entre comillas, que no era nuevo para vos, pero tenía que plasmarse en algo. Me imagino que iba por ahí también de lo que venía. Sí. No, aparte lo que decís es muy cierto porque me gusta esa imagen que dijiste, que es, se apagan las luces del escenario y yo estaba decidido a seguir, este es mi camino y lo quiero explotar a full. Porque si te quedás con eso, o sea, el premio de Cosquín es muy importante, pero ¿para qué? Para salir. Ya a partir de ahí empecé a full con el proyecto, empecé a viajar con regularidad a Buenos Aires, pero el planteo dije, bueno, esto tiene un significado, y grosso, digamos. Y además me da la impresión de que después de esto ya no había que explicar quién era Franco Luciani. Bueno, yo recuerdo que lo de Cosquín fue muy fuerte. Por lo menos hasta que se fue abriendo, pero puntualmente en el ambiente folclórico fue muy fuerte. Justamente por esto que nombrábamos recién, al arte increíble de Hugo Díaz, de un artista que había dejado a algunos queridos colegas, pero de esa generación, después de su muerte en el año 77. Y la verdad que yo me encontré con un lugar de una nueva generación para ofrecer y salir a andar la armónica. Mira, te cuento, cuando yo gané el pre-Cosquín, que todavía no había empezado el festival, o sea, yo ya era ganador del rubro, pero todavía no sabía que iba a ser revelación, ni sabía lo que era la revelación. Me acuerdo que allá en el diario de Córdoba, La Voz del Interior, en el suplemento de espectáculos, había salido una notita que decía, volvió la armónica. Y yo lo miro ahora a la distancia, yo lo leí y decía, mira qué bueno. Por ahí no era consciente de que era... No, pero lo mencionaste recién, o sea, Hugo Díaz dejó un vacío, un vacío que era, como decíamos, apareció una armónica para poner un tinte, un colorcito, pero no tenía el protagonismo que había tenido justamente con Hugo Díaz. Y ahí de alguna manera lo retomaste vos. Y sí, es eso que a mí me fue como envolviendo lentamente. Yo me entusiasmé y empecé, ahora lo digo así, no es que tenía la conciencia puntual en ese momento, simplemente para mí ha sido un regalo, obviamente, con trabajo y demás, que me había sorprendido. En un momento dije, bueno, la armónica es mi instrumento y ahí vamos. Y no tenías que explicarle quién eras, y cuando digo esto, quiero decir, empezó a sonar el teléfono, vení que te quiero invitado, totalmente, vení con una participación. O sea, ¿cómo empezaste a manejar esa cuestión? Bueno, me empecé a encontrar que mi carrera crecía, que empecé a hacer mis propios materiales, y después esto que decís que desde el mismo año 2002 empezaron a aparecer todas estas maravillosas participaciones, porque me empecé a encontrar con un montón de personas con las cuales me crié y aprendí y sigo aprendiendo mediante discos y demás, que me empezaban a convocar, que empezaba a conocer gente de otros géneros. Aparte me imagino la sensación de decir, che, qué loco este tipo, yo lo escuchaba con mi viejo. Eso, totalmente. En el reparto, en este recorrido, y hoy me está invitando a... Totalmente. ¿Quién eran esas personas que dijiste, a ver, no me vaya, a ver, ojalá que la vida me ponga en un escenario con quién? No, tremendo. Mira, uno de los primeros que me acuerdo fue primero así una invitación informal y después acá en Rosario fue con Raúl Carnota, que a Raúl, a mí, mi viejo me lo hacía escuchar de pibe, también por una amistad con otro gran músico rosarino también, el querido Eduardo Spinazzi. Entonces yo escuchaba a Carnota de pibe y un día me encontraba tocando con Carnota. Otro día, no sé, me pasó también acá, mirá vos qué loco, yo lo conocí en Cosquín, pero acá en las escalinatas del Parque España por primera vez con Pedro Aznar. Claro. Habiéndolo escuchado
incluso con Pat Metheny, o sea... Y además, fíjate, lo nombrás a él, que era un multiinstrumentista que venía de la percusión también. Totalmente, claro. O sea, venía con otra... Sí, sí. Un par, ese sí, era un par bien par. Totalmente, sí, sí, sí. En muchos sentidos lo veo como un verdadero, digamos, ejemplo de instrumentista y de toda esa búsqueda muy amplia. Muy ¿no? amplia. Después, también creo que con Luis Salinas por primera vez, con el querido Luis Salinas por primera vez acá en Rosario, en el Broadway, creo. Bueno, después el honor de Mercedes Sosa en aquel Cosquín 2006, que después me llevó por Europa en el 2008, que fue mi primer viaje al exterior. ¿Cómo era viajar con Mercedes Sosa? Tremendo. Mira, me encanta que me lo preguntes, porque yo siempre lo quiero decir. Mercedes era una persona que, primero me queda una anécdota, que íbamos a tocar a la Feria del Libro en Buenos Aires, que fue hermoso porque ahí me lo presentó Osvaldo Bayer en el camarín. Después salimos a tocar y ella dice, bueno, ahora nos vamos a ir a Roma, Milán, Londres, que fue donde habíamos tocado, que es donde terminamos tocando. Y se escucha alguien del público que dice, ¡ay, qué hermoso! Y Mercedes dice, no es hermoso. Hermoso es quedarse en casa tranquila. Pero ¿por qué digo esto también? Porque, no sabés, una gira es pesado. Y yo estuve en la última gira de Mercedes a un año de su muerte. Fue su última gira a Europa. Creo que después fue a Brasil y a Israel y después ya dejó de viajar. Imagínate con todo el viaje que tenía y la gira que tenía encima Mercedes. Además la carga emotiva de que Totalmente. quizás uno no decía que se la venía a venir, pero había una sensación de que no mucho tiempo más se iba a bancar esos recorridos, ¿no? Exactamente, porque eso yo lo viví en carne propia, lo vivía con tenerlas al lado en un avión. El esfuerzo que hacía, porque una gira es cambiar a cada rato, muchas veces de horario, de comidas, el agua distinta, los climas pueden ser distintos según las distancias. Es volver después de tocar en un concierto a la 1:30 de la mañana al hotel y viene el productor y dice a las 5:30 acá todo porque es así. Bueno, y eso en esa época, como tal cual acabas de decir vos, a Mercedes le costaba un montón. Y sin embargo, terminaba de tocar, se cerraba el telón, qué sé yo, en Londres y la gente a rabiar, aplaudiendo, y ella se daba vuelta y decía, gracias por... Nos agradecía a nosotros, ¿entendés? Nosotros. Que bancamos ahí. Claro, imagínate. Entonces, ¿qué tenemos que decirle nosotros? Si ella nos agradece. Realmente era una persona que iba abriendo camino y lo hizo con muchísimos artistas. Yo tuve la suerte en esa última etapa. Iba abriendo camino y miraba para atrás y decía, vengan conmigo. Aparte, después de esto, decía, después de esto puedo tocar, puedo aguantar. Porque además me da la sensación que de haber sido una presión también. O sea, es decir, estoy tocando a Mercedes Sosa, estoy llevando mi música a Roma, ¿Lo viste así? Sí. ¿Estabas de alguna manera, corría un...? Sí. Mira, yo recién nombramos a Toots Thielemans. Hace unos días tuve el gusto de compartir escenario con uno de los grandes músicos del Brasil, reconocido en todo el mundo como un gran jazzista, incluso, pero es también un folclorista, que fue Alberto Gismonti, en el CCK hace unos días. Bueno, te lo nombro porque tanto Gismonti como Toots Thielemans y este caso de Mercedes Sosa, es lo que me decías vos, son personas que las tenías al lado y sentías una cosa... Corría con la piel, ¿no? Un compromiso. Uno después cuando toca, te olvidás y tocas. Al fin y al cabo termina siendo... no es fácil, pero lográs eso de que, bueno, estás tocando. Pero en la previa, esta que me decía recién, de la conciencia, estoy acá, voy a tocar acá con Mercedes. Hay que cruzar el umbral de es un par tuyo. Sí. Pero hay que hacer este recorrido. Y volviendo a lo que hablábamos recién, ¿cuánto escuché a estos tipos en mi formación? Y en un momento te abren el corazón, porque era abrir el corazón. Y bueno, mucho aprendizaje. También es un momento muy fuerte, muy intenso de aprendizaje también. Acá tengo en mi mano el 8º disco, Anda en el aire. ¿Qué es este disco? Bueno, este disco definitivamente es una nueva etapa en mi carrera. La vida es un mismo camino, siempre digo lo mismo. Pero hay momentos donde uno es sencilla, necesita hacer una aposta y de una u otra manera, por lo menos en esos estadios, volver a empezar. No de cero, digo, como un mirar para un nuevo horizonte y Anda en el aire es eso, porque es un disco que se hizo esperar más que otros, porque todos los discos anteriores tienen una regularidad de año y medio, 2. Es un proyecto nuevo que hice con Leonardo Andersen en guitarra y Pablo Mota en contrabajo, que son dos tremendos músicos. Tiene otra estética a otros proyectos. Tiene más repertorio mío,
También me encanta ser intérprete, me gusta tomar un clásico y decir, esta es mi mirada de esto. Tiene algunas cositas cantadas también, empiezo esto que me gusta mucho, que es, mi voz es la armónica, pero también me gusta esto de cantar algún estribillo, en algunos momentos canto más, menos. Entonces es un disco que contiene para mí muchas cosas diferentes. Recién lo mencionabas a Luis Salini y me acuerdo de haber charlado alguna vez con él y hablamos justamente de esto, del hecho de que palabras más, palabras menos, él me decía como que se había amigado con la voz. Claro. Una cuestión de que a él se lo asociaba como un gran, enorme intérprete de la guitarra, pero como que la voz estaba en un segundo plano y que de alguna manera empezó una amistad que después fue plasmándose en un disco. La voz siempre estuvo ahí, estaba latente y tenías ganas y no te animabas. ¿Cómo fue la cuestión? Sí, fue un poco así, fue un poco así. Está bueno también lo que decís del querido Luis Salinas, porque yo lo tomo como un ejemplo en muchas cosas, en su diversidad musical, en hacer lo que... decirme, hacé lo que vos sientas. Así que, nunca hablamos del tema cantar, pero si te gusta hacer este género y este, no importa que en la batea se encarguen los demás, cómo acomodan los discos y demás, porque él tiene también un poco eso. Sí, claro. Entonces, y también lo es como un ejemplo de un instrumentista, que su voz es su guitarra, pero que canta. Definitivamente que es uno de los ejemplos en los que, digamos, me apoyé para decir, bueno, a ver cómo va esto. Porque yo vengo un tiempo ya con un camino ganado, realizado con la armónica. Bueno, es algo nuevo que también, viste, en ese nuevo intento. Sumamos un instrumento más. Claro, y uno nunca sabe cómo va a funcionar, cómo va a ser recibido. Lo que sí te digo es que fue muy progresivo, porque a mí esto de estar tocando una melodía casi como un cantante, siempre lo he tomado un poco así con la armónica, me pasaba que por ahí, fugazmente, en una milésima de segundo me pasaba por la cabeza, uy, ahí viene el estribillo, qué lindo sería cantarlo. Y no lo hacía. Bueno, ahora sí empezó a hacer, previo a hacer algunos coros, digamos, fue un proceso. Y se dio bastante natural. Es algo que hago con mucho gusto. ¿Estás cómodo? Estoy cómodo y quiero estarlo. Uno va un poco redescubriendo también el tema de la voz, es una cosa diferente, la pensás de otra manera, ¿no? Cuando pensás hasta cómo tenés que hablar, porque tenés que cuidar la garganta, son cosas diferentes. Es un mundo bastante nuevo, pero muy interesante. Pero principalmente, como decís, un lugar que me sienta cómodo. Sí. Estaba viendo acá en el recorrido del disco, bueno, aparece desde Vivaldi a tus propias canciones, Piazzolla, Carnota, me lo mencionaste recién, Contursi, Eduardo Falú. Cierra el disco con un tema de Spinetta. Sí. ¿Sos todo eso? Y sí, en cierta forma sí. En cierta forma. Tiene un poco que ver lo que hablábamos al principio de la nota, de criarme escuchando en mi casa todas las músicas. El hilo conductor definitivamente es la música argentina. Pero siempre hay un poco de todo. Principalmente, insisto, lo que es el tango y el folclore, vamos a enclavarlo como etiqueta, pero siempre es un trío que permite también esa apertura, porque con los muchachos si tiene que ser un repertorio de tango, perfectamente, si tienes un repertorio de folclore, perfectamente. Incluso ahora voy a tener el gusto en unos días de irme a tocar al increíble festival, que para mí es un honor, porque es muy querido por toda la familia de la música del mundo, el Festival de Montreal, el Festival de Jazz de Montreal. Y bueno, me han preguntado, ¿y qué vas a hacer al Festival de Jazz? Y bueno, yo insisto con esto de la música argentina como el hilo conductor. Por ahí te puedes tomar un desliz y hacer un estándar de jazz, pero en realidad la idea es ir con lo de uno. Claro, poner la impronta. Y ahí está un poco esto que hablamos, que hay un poco de todo. Por ahí te tomás licencia, haces una chacarera, en vez de hacerla 2 vueltas, la haces 10. Y con solo de contrabajo, con un montón de cosas, qué sé yo. Lo mismo con algo de Piazzolla o lo que sea. Pero hay un poco, soy muy respetuoso de los lenguajes. Yo creo que los lenguajes son importantes en la música, los sheites, digamos, lo que diferencia cada paisaje. Pero también pienso todo como canción. Yo creo que todo se engloba en la canción. Un tema de Lennon, una samba del Cuchi, un tango de Gardel, una canción de Spinetta o una bossa nova de Jobim. Todas son canciones también. Antes de cierre y antes que toque, por supuesto. La empresa que hace ese instrumento maravilloso hace como una suerte de el ranking de los armonicistas del mundo.
¿qué es? El top 5 vendría a ser como el ATP del tenis. Sí, sí, no sé bien cómo es. Entre los tres, no, pero leí que estás entre los 3 del mundo, ¿es así hoy por hoy? Sí, no sé, no querría decir número, pero yo formo parte de lo que es la galería de maestros de la armónica de Hohner. Y eso, habiendo sido convocado a la fábrica, a Trossingen, para grabar la pueden ver en internet, una entrevista en inglés. Más o menos en inglés, ahora está mejor. Y es maravilloso porque Hohner es como, qué sé yo, como Gibson o como guitarra, claro. a la guitarra. Los músicos Hofner, van a... el bajo de McCartney. Por ejemplo. Bueno, entonces haber sido convocado para ser parte de esa galería de entrevistados que somos algunos en el mundo como maestros de la armónica en Alemania, ¿no? Que como son también los alemanes en esas cosas, es maravilloso. Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién. Me gusta porque también lo voy a hacer desde mi país. Lo voy a hacer desde un tango en la armónica, una samba en la armónica. Eso a mí me gratifica más, ¿no? No digo, cada uno hace la música que siente. Eso está. La marca de identidad. Es una marca de identidad, decir, bueno, el reconocimiento maravilloso de Hohner, nada más y nada menos, la marca por excelencia de armónicas, pero desde la armónica en la música argentina. Bueno, vamos a ver cómo suena. Bueno, cómo no. Vamos a hacer un pedacito de este tangazo que se titula Como dos extraños. Vamos. Maravilloso. Gracias, Franco. Un placer. Gracias por haber pasado este ratito por Mesa Diálogo, por haber pasado por tu ciudad y hacer justamente un apartado para poder tener esta charla. Gracias y lo mejor para lo que vendrá. Gracias, un placer charlar un poco de la vida, del camino y siempre te voy a tener al tanto de cada nueva aventura. Así que Ale, siempre un placer. Gracias, Franco. Gracias. Franco Luciani pasó por la mesa, esta Mesa Diálogo, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Nos vemos la próxima.